Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, normalmente yo preparo poco los vídeos, pero los preparo un poquito, porque me gusta improvisar. A veces a mí me gusta también la gente que habla con naturalidad, ¿no? Y que no piensan demasiado y que expresan pues lo que piensan y lo que sienten en ese momento. Y por eso, como a mí me gusta eso en los demás, pues lo hago yo también, ¿no? Pero siempre pienso, he leído lo que voy a leer, lo he leído antes de hacer los vídeos, pero hoy estoy un poco de tiempo más y digo, voy a leer un cuento de Chekhov. Entonces yo este libro lo tengo mucho tiempo, pero la verdad voy a leer un cuento que yo no me acuerdo, se titula El espejo torcido, lo leí hace muchísimo tiempo y yo no me acuerdo. Entonces, pues lo voy a leer de nuevo, pero como si lo leyera por primera vez. Quizá cuando vaya leyéndolo me acuerde, pero de momento yo no me acuerdo. Entonces, pues voy a leerlo, me voy a sorprender con vosotros, vamos a ser todos los sorprendidos, vosotros y yo, y después comentaré pues lo que se me ocurra. ¿Vale? Venga, pues comienzo la lectura. Se titula el cuento El espejo torcido y es de Chekhov. Comienzo. Cuando mi esposa y yo entramos en el vetusto salón, el ambiente, impregnado de moho, despedía ese olor característico, húmedo, de las casas que han estado sin recibir luz y el aire vivificador. Al encender la vela con que alumbrarnos y rasgar la luz, la sombra, dueña y señora del salón por más de un siglo, millares de ratas y ratones, asustados de tal novedad, para ellos desconocida, huyeron rápido y se escondieron en los innúmeros agujeros y cachivaches que, por cierto, abundaban por doquier. Así que la casa ya está cerrada mucho tiempo. A un soplo del viento, los montones de papeles que poblaban los muebles y que estaban esparcidos por los rincones empezaron a moverse, y por ello nos decidimos y cerramos la puerta. Acercamos la vela a los papeles por mera curiosidad y vimos con sorpresa que se trataba de viejos manuscritos y de antiguas imágenes. De las paredes, sucias y enmohecidas por el tiempo transcurrido y la humedad, colgaban los retratos de mi antepasado. Estos, así me pareció a mí, comenzaron a mirarme con severidad y altanería, como si dijeran: una buena paliza es lo que te mereces, pillo. Nuestros pasos, al andar, resonaban por toda la casa, y al toser el eco se confundía con el que contestaran en tiempo a las toses y voces de mi antepasado. El viento, al invadir las habitaciones, parecía bullir, quejumbroso. Diríase que en el cañón de la chimenea lloraba alguna persona y que sus sollozos eran reflejo de gran desesperación. Gruesas gotas de la lluvia que en aquel momento caía golpeaban con furia los cristales, oscuros, negros y empañados. Y este rumor, mezclado con el viento, el correr de los ratones y el ambiente triste, encogía, comunicándonos angustia. «Oh, antepasados míos», exclamé dando un profundo suspiro, «si tuviera vena de buen escritor, estás seguro», decía al contemplar los retratos, «de que escribiría vuestra propia historia». Todos y cada uno de ellos, en los retratos pintados ya ancianos, fueron algún día flor de juventud, y en su vida habría amores y hasta bonitas historias. Fíjate, por ejemplo, en esa viejecita, es mi tatarabuela. Ve a aquella mujer de rostro severo y feas facciones. Parece algo horrible, pues también tiene su historia y, por cierto, no exenta de interés. «Ah, ¿ves aquel espejo?», dice mi mujer. «Sí, aquel que se encuentra algo colgado en el rincón», y al decir esto señalaba en dirección en que se hallaba un espejo de grandes dimensiones,
con un marco de bronce negro colocado en una esquina, a la derecha del retrato de mi tatarabuela. Pues verás, este espejo creo que tiene un gran poder mágico. Por lo visto, así me lo contaron, causó la perdición de mi tatarabuela. Pagó por él una fortuna fabulosa y no se separó de él hasta su muerte. Durante toda la hora del día y aún en las de la alta noche, se pasaba el tiempo contemplándose en el espejo, la tatarabuela. Y llegó en su manía hasta tenerlo delante de sí para poderse mirar en tanto comía. Y cuando se iba a acostar, se le llevaba consigo para no separarse jamás de él. Parecía formar parte de su persona. Poco antes de morir, y cuando ya veía llegar su fin, rogó a los presentes encarecidamente que la enterrasen con el espejo. Poco antes de morir, no pudieron hacerlo, porque el espejo era mayor que el ataúd y habría habido que romperle. «Era coqueta tu tatarabuela», me preguntó entonces mi mujer. «Es muy posible, al menos lo debemos suponer, pero ten en cuenta que en la casa había otros espejos y... ¿por qué se encaprichó precisamente con este? ¿Es que este era el más bonito? No, había otros muchos más artísticos y bellos. Aquí, querida mía, se debe ocultar algún secreto, completamente desconocido para mis parientes y los servidores que vivieron con mi tatarabuela. No puede ser de otra forma. Dice la leyenda que el espejo estaba endemoniado y que mi tatarabuela tenía cierta comunicación ultraterrena con Lucifer. Desde luego que todas estas historias tienen que ser tonterías, pero lo que sí es indiscutible y pertenece a la historia es que el espejo tenía o tiene cierto poder misterioso. La verdad que de este cuento yo no me acuerdo. Descolgué el espejo y comencé a quitarle el polvo, y por simple curiosidad me miré y me eché a reír, y al momento el eco, multiplicándose, hizo el efecto de una sorda carcajada. El espejo aparecía torcido, y por esta causa mi cara, desfigurada en la luna informe, aparecía ridículamente torcida en todas las direcciones. Mi nariz se torció y se puso encima de mi mejilla izquierda, y la barbilla, partida en dos, estaba también torcida de mala forma. «Qué gusto tan raro tenía mi tatarabuela», dije, al verme reflejado así. Entonces mi mujer también se acercó al oír mi exclamación, y también como yo, por curiosidad, se miró. Y eso originó la catástrofe. Se quedó rígida, su cara se volvió lívida y empezó a temblar, poseída de terror, mientras prorrumpía en un gran alarido. La palmatoria se le escapó de la mano y la vela, al caer al suelo, se apagó. Quedamos a oscuras y casi en el mismo instante percibí claramente cómo caía un cuerpo pesado sobre el suelo. Era el de mi mujer, que se había desvanecido. El viento empezó nuevamente a gemir lastimeramente, y las ratas, una vez que las tinieblas se adueñaron del salón, saliendo de sus escondrijos, corrían de un lado para otro de la habitación, produciendo una algarabía infernal y un ruido sordo al chocar con los papeles esparcidos por el suelo. El miedo que se apoderó de mí comenzó a surtir su efecto. Los pelos se me erizaron, pareciendo mi cabeza un cepillo. Pero cuando mi espanto llegó a su paroxismo, fue al desprenderse con gran ruido una persiana que, arrancada por el viento, cayó con gran estrépito en el patio. La luna se asomó a la ventana. Ya un poco sereno y dueño de mí mismo, cogí a mi mujer en brazos y la saqué rápidamente del salón en que estaban los retratos de mi antepasado. Y así perdió el conocimiento. Siguió mi mujer durante todo el día. Y así, perdido el conocimiento, siguió mi mujer durante todo el día, hasta que a la noche siguiente volvió en sí. «¡El espejo! ¡Que me traigan el espejo!».
Esas fueron las primeras palabras que pronunció al volver en sí. ¿Dónde está el espejo? Se estuvo toda una semana pidiendo el espejo, y como no se lo dábamos, ni comía ni dormía. Lloraba como un chiquillo cuando le niegan un juguete. Se arrancaba los cabellos, y llegó un momento en que empezó a andar por la habitación como una loca. Entonces el médico diagnosticó que podía morir de agotamiento y que su estado era muy grave. En vista de lo cual, sobrepasando mis temores, bajé a la habitación en que se encontraban los retratos de mi antepasado, cogí el espejo de mi tatarabuela y se lo llevé. Al verle, mi mujer se llenó de felicidad y rió alegremente. Una vez que lo tuvo en sus manos, le daba vueltas, lo cogía por un lado y por otro, lo besaba con cariño y seguía fija mirándose. Desde entonces han pasado 10 años. Ella sigue mirándose en el espejo y no se separa de él ni un solo segundo. Pero, ¿es posible que sea yo la imagen que en él se representa?, murmuraba mientras su cara, sonrosada por intensa felicidad, expresaba emoción indescriptible. Y presa de entusiasmo decía en voz alta: sí, soy yo, todos mienten, solo el espejo me dice la verdad. Miente mi marido, mienten todos nuestros amigos. Ah, si antes me hubiera visto en este espejo, si antes hubiera sabido en realidad cómo soy, jamás me hubiera casado con un hombre tan vulgar como mi marido. No es digno de mí. Todos los hombres, hasta los más hermosos, los más nobles, todos deberían estar postrados a mis pies. Pero sucedió que cierto día, en que la casualidad me hizo colocarme detrás de mi mujer, cuando ésta se estaba mirando en el espejo, descubrí el terrible secreto. En el espejo se reflejaba la imagen de la mujer más hermosa, de belleza sin par, deslumbrante como el mismo sol. Una mujer como jamás hubiera podido soñar en mi vida. Era un verdadero milagro de armonía, de gracia. Solo con su vista invitaba al más ardiente, intenso y ferviente amor. Pero, ¿cómo era esto posible? ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Por qué mi mujer, que en verdad era fea, torpe y de rasgos vulgares, aparecía tan linda y guapa en el espejo? ¿Por qué? Después de meditar un momento, vi que el caso era bien sencillo. El espejo, que era de forma irregular, hasta torcido, cambiaba por reflexión el rostro de mi mujer en todas las direcciones, y de la descomposición de todas las líneas del rostro combinadas resultaba al azar un rostro bellísimo. No era otra cosa que un simple problema de física. Ahora mi mujer y yo estamos siempre sentados ante el espejo el uno junto al otro, y jamás ni por un átomo de segundo apartamos nuestra mirada. Mi nariz sigue torciéndose hacia la mejilla izquierda. Mi barbillita, partida en dos, aparece también torcida. Pero la cara de mi mujer es encantadora. Ello me produce una pasión jamás sentida por mí, que me impulsa cada vez más con más fuerza, impetuosamente, a quererla. Estoy pendiente de ella, como mi mujer del espejo. Yo suelo prorrumpir en carcajadas salvajes y mi mujer no deja de repetir en voz baja: pero qué hermosa estoy. Bueno, es un cuento, si lo hubiera leído no sabiendo que era de Chekhov, no se lo hubiera atribuido a Chekhov de ninguna manera, porque la verdad esto será un invento, y como los cuentos de Chekhov hay tanto realismo siempre, pues la verdad que se sale del patrón habitual. Y yo, que seguramente lo leería, no me acordaba de este cuento. La verdad que no me acordaba. Bueno, como he leído mucho, se me olvida. Bueno, ya veis, pues interesante. Un poco le doy relación con el otro. El otro era una obsesión que tenía. El otro cuento que leí, la muerte de un funcionario, se le mete una obsesión, una manía de que porque estornuda, el otro cuento,
que leí, la muerte de un funcionario, estornuda y se cree que ha salpicado a otro funcionario de categoría más, pero que tampoco iba a tomar represalias contra él ni nada, no podía porque era de otra categoría, de otro, en fin, de otro grupo. Y quiere ir a disculparse y se disculpa y el otro pues, está en sus cosas, en fin, el caso es que se le mete la manía, se convierte en obsesión y se muere por una idea que se le ha metido, una manía, una obsesión y se muere. Y esto, la mujer se ve tan bella en el espejo que esa idea, ese pensamiento de esa belleza, pues la trastorna, la vuelve loca, no se puede alejar del espejo. Y parece ser que es lo que le pasó también a la tatarabuela del protagonista de la novela, porque cuenta que su tatarabuela no se separaba del espejo, estaba siempre mirándose al espejo. O sea, es como una obsesión que te posee la obsesión y ya solamente vives para esa obsesión. Eso sí tiene sentido y eso pasa en la vida, pasa ahora. Con las adicciones, cogemos adicción a algo, ahora todo el mundo es adicto a algo. Incluso adicto al móvil o a los videojuegos, a lo que sea, y eso nos posee de tal manera pues que ya no somos capaces de llevar una vida normal, somos esclavos de la adicción y eso es lo que le pasa a esta mujer y al marido también al final, que está mirando al espejo, viéndola tan guapa y ya no hacen otra cosa, más que mirar al espejo, están poseídos por esa manía, esa obsesión que te posee, las obsesiones te matan, como en el caso del funcionario, y aquí pues, no te dejan libertad, eres esclavo de esa obsesión, de esa manía. Y bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que así, sin preparar ni nada. Bueno, venga, saludos, besitos y muchas gracias por venir a mi canal.